estos serían mis conflictos de interés. Bueno, pues como soy inmunólogo, pues voy a hablar un poco de inmunología empezando, ¿no? Realmente, todos sabéis que desde el año 63 la alergia era la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, las reacciones IgE mediadas, básicamente, ¿no? Y se describieron básicamente, clásicamente, 4, la tipo 1, la de tipo 2, que son citotóxicas dependientes de anticuerpos, la tipo 3 de inmunocomplejos y la tipo 4 reacciona por células. Y todo esto antes de saber que existía siquiera la IgE, o sea que tiene mucho mérito el cómo se descubrieron, ¿no? Posteriormente, bueno, no está aquí, pero el siguiente cambio ocurrió, el desglose de las reacciones mediadas por células que hizo el doctor Pisler en 2003, que lo diferenciaba en 4 tipos. Decía las reacciones celulares equivalentes a la inflamación de TH1 en aquel momento, las de TH2, las CD8, que se olvidan básicamente, y las de tipo 4, que serían las las de tipo 3, que en aquel momento tampoco se conocían, con lo cual tiene también mucho mérito, ¿no? Y este mes la Academia la Academia Europea de Alergia nos ha sorprendido con una nueva clasificación de las reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad mediadas por anticuerpos siguen igual, las de tipo 1 mediadas por IgE, las de tipo 2 mediadas por citotóxica dependiente de anticuerpos y las de tipo 3 por inmunocomplejos, con las enfermedades cada una asociadas que no vamos a hablar. Las mediadas por células hay que tener cuidado porque corresponden con las respuestas efectoras que sabemos ahora, la respuesta T1, la respuesta T2 y la respuesta T3, donde la sorpresa es que incluyen la parte digamos, CD4 como la parte CD8, es decir, la parte colaboradora y la parte citotóxica. Incluyen en las dos, y la parte innata y la parte adaptativa, con las diferentes citocinas que hay, las diferentes enfermedades. Y, como todos sabíamos que esto no cubría a todos, pues aparecen la respuesta de tipo 5, que sería por la disfunción epitelial, que, por ejemplo, ocurre claramente en el asma. O sea, más de una enfermedad puede estar en muchos sitios. La de tipo 6, que sería la metabólica, por ejemplo, la que se asocia en asma asociado a obesidad, y la de tipo 7 pues sería, por ejemplo, la EREA, ¿no? la que está condicionada por diferentes tóxicos, como por ejemplo, en este caso, las prostaglandinas, claramente, ¿no? Lo que sí que está claro es que de respuestas efectoras tenemos 3. Tenemos la respuesta de tipo 1, que tenemos una parte innata y una parte adaptativa, y tenemos unas citocinas típicos y que sabemos que en defensa frente a dianas fisiológicas nos defienden de microorganismos intracelulares. Las de tipo 3 pues, son las TH17 que también siguen teniendo la parte innata y la parte adaptativa. De hecho, la parte innata incluye los neutrófilos, la parte adaptativa, pues las TH17 y las TC17, es decir, los CD4 y los CD8, ¿no? Con unas citocinas específicas y que nos defienden especialmente de las bacterias, de microorganismos extracelulares. ¿Cuáles son? Pues las diferentes bacterias y los hongos, claramente, ¿eh? Y la que nos ocupa en la charla de hoy, que son las T2, ¿no? Las T2 es probablemente la respuesta más compleja. Tiene una parte innata, tiene una parte adaptativa. En la parte innata están los eosinófilos, están los mazocitos y los basófilos, y están las células innatas linfoides de tipo 2. Y en la parte adaptativa pues están los TH2, pero también los TH9, también las células citotóxicas de tipo 2. No sabemos si hay células citotóxicas de tipo 9, probablemente sí. Y las células foliculares que se asocian a la producción de esos anticuerpos, ¿no? Ya sabéis que, por ejemplo, las células foliculares de tipo 13 producen IgE, pero de alta afinidad y se asocian a anafilaxia. O sea, aquí podríamos estar en toda la charla en esta diapositiva, pero no vamos a seguir, ¿no? Y, evidentemente, se asocian unas citocinas que llamamos de tipo 2, la IL4, la IL5, la IL13, las alarminas, la IL9, etcétera, etcétera, la IL31, y en condiciones normales nos defiende de parásitos helmintos, nos defiende de alérgenos y es la respuesta frente a diferentes venenos, o sea, venenos de serpientes, venenos de insectos, etcétera, etcétera, y que cuando se altera es la que provoca las enfermedades asociadas a la alteración T2, claramente, ¿no? Realmente, actualmente, como hipótesis del desarrollo de alergia, en los últimos 2 o 3 años se está hablando de la hipótesis de la barrera epitelial. La hipótesis de la barrera epitelial lo único que dice es que cuando existe una barrera defectuosa, o bien porque está alterada, o bien porque no es capaz de regenerarse tras una agresión,
pues se expone a otros agentes que pueden seguir dañando esta barrera. Entonces, eso provoca una inflamación del epitelio, provoca una colonización por la microbiota que está por allí, que es oportunista, que se provoca una disbiosis microbiana, disminuye la biodiversidad. O sea, eso es un efecto muy importante que hace que se trasloquen microbios a las zonas subepiteliales, que se provoque una respuesta inmune, que suele ser T2, que a su vez daña más la barrera y es un círculo vicioso. Estamos hablando continuamente de círculos viciosos, ¿no? Y esto se ha visto tanto asociado al eje intestino-pulmonar como a la parte de la piel, como en otras enfermedades microbianas. O sea que realmente en estos momentos pensamos que la hipótesis de la barrera epitelial es la que más entendemos como responsable del desarrollo de las enfermedades alérgicas. Evidentemente, ¿qué agentes pueden dañar la barrera epitelial? Pues prácticamente todos. Es decir, tenemos los contaminantes, o sea, vivir en una zona desarrollada, pues tenemos contaminación, tenemos comida procesada, tenemos partículas diésel y tenemos agentes biológicos, ¿no? Si lo miráramos un poco en conjunto, es decir, tenemos un esposoma que está actuando sobre nosotros, donde empezando de manera más amplia empieza con el cambio climático, la dieta que tenemos que no sería lo mejor que tenemos en estos momentos, que altera el microbioma, que produce todos estos agentes y que esto va a provocar, curiosamente, típicamente una inflamación de tipo 2, con asma, con rinitis alérgica, con dermatitis atópica, con alergia alimentaria, claramente. Con lo cual, lo que en realidad tenemos cuando se produce este tipo de... En las enfermedades T2 lo que hay es esta triada, ¿no? Hay qué es primero y qué es después, pues es como el huevo y la gallina. Lo que podemos empezar donde queramos. Podemos empezar en la disfunción de barrera, que provoca una inflamación de tipo 2, que provoca una disregulación autoinmune que a su vez altera la barrera. O sea que podemos empezar donde creemos conveniente. Y seguramente habrá pacientes que empiecen en un tipo y habrá pacientes que empiecen en otro. O sea, la variabilidad de los pacientes hace que todo sea esto. Si empezamos con la disfunción de barrera, que se ha visto como uno de los elementos que probablemente es más importante para desarrollar las enfermedades alérgicas, pues se ha asociado a todos este tipos de enfermedades. Se ha asociado a la piel, se ha asociado a enfermedades del esófago, del tracto intestinal superior, a enfermedades de la vía aérea, tanto de la vía aérea superior, que ya nos han dicho la rhinosinusitis crónica con pólipos, como al asma, evidentemente. O sea que realmente esta inflamación de tipo 2 produce pues, elementos que estamos comentando, ¿no? Si miramos la inflamación, pues la podemos tener un esquema de este tipo, ¿no? Porque no voy a desglosar, ¿no? En el que tenemos los agentes que actúan sobre la barrera, que producen un daño, y entra el sistema inmune. Y en el sistema inmune, pues todos los elementos que hemos descrito. Las células dendríticas que captan los alérgenos, las células sinatalinfoides, los linfocitos Th2, los mastocitos, los basófilos, las células B que van a producir IgE, entre la barrera y los ganglios linfáticos regionales, ¿no? Con una serie de elementos que ya veremos después qué importancia tiene, y que es así, ¿no? O sea, empiezan con las alarminas que produce el epitelio y acaban con las citocinas de tipo 2 que las pueden producir diferentes células del sistema inmune, claramente, ¿no? Y si entramos en la tercera pata de la tríada ASA, pues tenemos la disregulación inmune. Y aquí ya, en teoría, ya lo han comentado en las charlas anteriores, que lo voy a pasar relativamente rápido, pues son las alteraciones neuroinmunes de las enfermedades de tipo 2, ¿no? Entonces, lo que está claro es que esas alteraciones, la doctora Ferrer nos ha hablado de los elementos que captando los diferentes neuropéptidos llevan la señal al cerebro, pero el cerebro también devuelve las señales, ¿no? Y esto es un crosstalk, es un diálogo entre diferentes sistemas neuronales y la periferia, ¿no? Y tiene importancia en la piel, tiene importancia en los pulmones, tiene importancia en el esófago y tiene importancia, como hemos visto, en la rhinosinusitis crónica con pólipos, claramente, ¿no? O sea, realmente la inflamación de tipo 2 es capaz de producir, que ya nos lo han dicho antes, una expresión de receptores que hace que sean más sensibles a todas las citocinas inflamatorias de tipo 2 que se va a producir en este sistema. Pero no solo eso, sino que en respuesta a este estímulo va a liberar neuropéptidos que a su vez van a interactuar con las células del sistema inmune, con lo cual ya tenemos el círculo completado, ¿no? Las consecuencias van a ser que empeora el daño de barrera y se perpetúa el ciclo de inflamación, claramente, ¿no? Ya nos lo han explicado esta misma diapositiva, empezando con, si nos fijamos en la piel, pues una de las manifestaciones de esta interacción es el prurito, ¿no? El prurito
que es algo complejo y que hay una interacción entre las células del sistema inmune y las neuronas, y que podríamos decir de manera simplista, como casi todo, que seguramente no es solo esto, que hay una vía dependiente de la histamina y una vía independiente de la histamina, ¿no? En la que, lógicamente, el prurito crónico no responde habitualmente al antihistamínico, sí que no responde a como se ha producido por una vía independiente de la histamina, pues responde a otros fármacos o a otras actuaciones que actúan contra la diferente inflamación, ¿no? También nos han dicho que, por ejemplo, en la rinosinositis crónica, la alteración del bulbo olfatorio, ¿no? En el que hay un problema. Evidentemente, hay el doble problema, hay el problema conductivo, es decir, los pólipos físicamente y el propio moco hacen que los olores tarden más en llegar al bulbo olfativo, pero además hay una destrucción y una alteración de la señalización de este receptor a través del primer paracraneal, ¿no? Pues evidentemente, ya nos habían dicho que la inflamación de tipo 2 hace que el epitelio se regenere menos. Y si se regenera menos, tiene menos capacidad de reproducción. De hecho, una de las cosas que nos ha dicho la doctora Izquierdo es que las únicas neuronas que se pueden regenerar de todas las que tenemos son las del epitelio olfativo. Es decir, el único sentido que podemos recuperar es el olfato. Todos los demás, si los perdemos, nos hemos quedado sin él, básicamente. O sea, dentro de lo que cabe. Y de hecho, en los procesos inflamatorios hemos visto que estaba lleno de células madre. O sea que hay una esperanza, aunque pase mucho tiempo, ahí para recuperarlo, claramente, ¿no? Y, por ejemplo, hemos hablado de esta importancia que tiene la disregulación neuroinmune en la piel, en la vía respiratoria superior y, por ejemplo, en la vía respiratoria inferior es lo que ocurre con la tos, ¿no? La tos se produce una interacción. Si os fijáis, todos estos elementos están enfocados a expulsar una noxa, es decir, el prurito está enfocado a expulsar elementos o microorganismos, parásitos exógenos. La mucosidad está empleada a que no llegue a no detectar olfatos y la congestión y después el estornudo a eliminar noxas. La tos a eliminar un posible agente que esté atacando la vía aérea inferior. Y en el esófago, el vómito, algo que está llegando a la vía digestiva. Es decir, toda la respuesta de tipo 2 está enfocada macroscópicamente a defendernos de algo que nos puede hacer daño, claramente, ¿no? Y la inflamación crónica se utiliza todas estas vías nerviosas, claramente, por esto es que hay ahí, ¿no? En el que ya nos han hablado del remodelado, ¿no? De la relación que hay entre las diferentes neuronas y los problemas que ocurren en un paciente asmático, claramente. Y si viéramos la esofagitis eosinofílica, pues en teoría lo que tiene el paciente es una inflamación eosinofílica que por sí misma no provoca síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que digamos, nos reflejan los pacientes? La disfagia, la impactación alimentaria y el dolor torácico. Es decir, son los síntomas que realmente son de disfunción neuroinmune y por eso hay tantos problemas en la discordancia que hay muchas veces entre lo que nosotros podemos medir, que es la inflamación, y los cuestionarios que nos cuenta el paciente, que utilizamos para medir los síntomas y que muchas veces no reflejan correctamente la respuesta o no respuesta de los pacientes, ¿no? Lo que está claro es que, igual que en todo lo demás, las vías sensoriales, los mediadores inflamatorios, es un círculo, ¿no? O sea, hay una relación entre los elementos que está ocurriendo y cómo va a reaccionar el cerebro ante estos elementos, ¿no? En resumen, y ya estoy acabando, pues lo que tenemos es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, tenemos ¿qué es antes el huevo o la gallina? Una disfunción de barrera, una inflamación de tipo 2 y una disregulación inmune con todos los elementos que estamos comentando, ¿no? Y evidentemente, si volvemos a hacer a esto, pues se están convirtiendo en dianas, ¿vale? Es decir, la inflamación de tipo 2, y de hecho está así, o sea, de todos estos elementos que estamos describiendo se están utilizando como dianas de tratamiento en nuestra enfermedad, empezando por las alarminas, por la IL-4, la IL-13, los antihistamínicos, los inhibidores de la activación del mastocito y del basófilo, incluso de la señalización de receptores, ¿no? Y esto es lo que quería hacer y espero que no sea nada.